Tranquepona. ¿Y tú qué miras? Bienvenidos al Templo del Tiempo, soy Goddy McClure. Seguramente me habéis visto en vídeos como la historia completa de Kingdom Hearts o Kingdom Hearts in a Nutshell. La historia del chocolate se remonta a los antiguos aztecas. En aquellos días, en lugar de ir en un envoltorio higiénico, El chocolate era envuelto en hojas de tabaco. pero en lugar de ser chocolate puro como el que hoy comemos, era mezclado con tabaco picado. Y no se comía, se fumaba. Que hablando del chocolate, en Zelda puedes encontrar ingredientes en cofres como este, además de que puedes encontrar... Hola, buenas tardes. Soy XKTurG, analista amateur de videojuegos y youtuber ocasional. Por algún motivo he acabado involucrado en un vídeo sobre Zelda junto a este VTuber tan ruidoso. En mi canal de YouTube encontraréis diversos análisis y opiniones enfocadas en el mundillo de los videojuegos que quizás os podrían interesar. Imagino que Goddy también os habrá dejado mi canal en la descripción del vídeo, así que dadle un voltio si os apetece. Por cierto, este de aquí es Ko. Él no habla mucho, es mi asistente personal y mascota de mi canal. Y para finalizar esta breve presentación, seré yo la persona que os cubra la parte más técnica de Breath of the Wild, mientras que Goddy, quien por algún motivo está farfullando, ¿cuál mandril? Será el encargado de tocar el apartado narrativo y argumental de la obra. Chico, deja de quejarte y no hagas más esperar a esta buena gente. Adoro esta cinemática, tanto el posicionamiento de la cámara como la ambientación y la música. Breath of the Wild pasó a ser un juego bastante especial para mí. Desarrollado por Nintendo y con más de 22 millones de copias vendidas a sus espaldas, este juego marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos, al punto de ser considerado una obra maestra y llevándolo a ganar múltiples premios. Y es que Breath of the Wild fue tan importante que la mayoría de críticos lo consideraron el futuro de los sandbox. De hecho, Phoenix Rising o el popular Genshin Impact se inspiraron en él. Genshin Impact quizás demasiado. En definitiva, desde su pulido apartado técnico hasta su espectacular guión, Mi nombre es Rohan Bosforamos Sirule. Breath of the Wild pasó a ser un título muy especial, el cual logró cautivar nuestros corazones y también el de nuestras billeteras. Pero basta de halagos, seguro que ya sabías todo esto. O quizás no, así que... Para entender qué es Breath of the Wild, tendremos que viajar un poco al pasado. Para, stop, que no es ahí, que no están atrás. Que no, coño, que no. Stop, ahí estamos. Veamos, hace 2,4 millones de años, más o menos porque la fecha va cambiando constantemente, que el ser humano hizo su primera aparición. Y con ello el nacimiento del ansia de la aventura, del deseo de cambiar el mundo, de ser el protagonista de tu propia historia. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Sí, tú. Sé que tú también has imaginado alguna vez no sé, ser un gran héroe capaz de cambiar el mundo. No sé, ¿a que sí? Pues no eres el único. Y es que está en nuestro instinto y se ha visto reflejado incontables veces dentro de relatos y leyendas de antaño. A ver, por ejemplo, ¿quién no conoce al rey Arturo? ¿O la leyenda de Sinbad? ¿O la Biblia? ¿O quizás The Legend of Zelda? Y es que sí, esta saga bebe mucho de esas historias, es decir, un héroe destinado a derrotar la terrible maldad que amenaza con destruir el mundo. Y para ello debe embarcarse en una gran aventura que cambiará el curso de la historia. Y es que esta premisa es lo que hace que estos juegos sean tan queridos, llegando incluso a ser parte de nuestra cultura popular y siendo conocido hasta por personas ajenas a la comunidad gamer. Pero bueno, ya, basta de charla, ya, basta, que tú y yo sabemos a lo que hemos venido. ¿A que sí? Pero antes tengo que informar de que, bueno, de que lo que
sigue ahora son todo spoilers, ¿vale? O sea, todos son spoilers. Y si te suda la polla lo que digo y quieres seguir viendo el vídeo, pues no sé, chico, es cosa tuya, ¿vale? A mí, después, no me eches mierda. Que no es mi culpa, es la tuya, ¿vale? Y ya está. ¡Ea! ¡Empecemos! Qué ironía. Fíjate en esto. Cada vez que me acuerdo de ese dulce... Pues Breath of the Wild sigue la misma estela que sus antecesores al ponernos en la piel de Link, nuestro protagonista, quien, tras una siestecita de 100 años, se despierta para cumplir con su destino, el cual es derrotar la gran calamidad y salvar el mundo. Pero como toda historia, eso no es todo. Y es que 100 años atrás nuestro protagonista fue derrotado por Ganon. Es el malo, ¿vale? Ese es el malo. Y a causa de eso perdió sus poderes. Y también sus recuerdos, y su espada, y su cartel. Así que para poder cumplir con su misión tendrá que recorrer todo Hyrule y recuperar todo lo que ha perdido. Aunque si eres un speedrunner eso te va a dar igual. Así que bueno, nada más despertar, escuchamos una voz femenina. Abre los ojos. Despierta, Link. Ojalá alguien me despertara cada mañana así. ¿Qué nos explica nuestro objetivo principal, además de regalarnos un iPad y una rebequita por si refresca? Nice. Una vez fuera, nos topamos con un señor nada sospechoso que nos ofrece su ayuda y tras pedirnos dinero o algo así, yo no sé, no hablo pobre, nos dirigirá a 3 santuarios Sheikah, donde conseguiremos las habilidades más importantes de nuestra tablet. Bueno, hasta aquí bien, ¿no? Bien, porque tras eso nos revela que es el rey de Hyrule. Imposible. Y además está muerto. Lo que significa de que por fin he encontrado un personaje con el que me siento identificado. Quiero decir, los dos estamos muertos. Él está muerto en vida y yo estoy muerto por dentro. Y bueno, en esa escena nos explica un poco por encima lo que ha sucedido mientras Link estaba en coma. Que bueno, resumiéndolo sería que, bueno, todos están muertos y su hija lleva encerrada 100 años con Ganon. Después de eso nos da su parabela y nos recomienda ir a Kakariko, donde está Impa, el cual es el pueblo de los Sheikah. Una vez allí, la anciana, tras explicar un poco más sobre la historia de Hyrule y lo que ocurrió hace 100 años, nos dará 2 misiones. La primera es derrotar las bestias divinas y la segunda, recuperar los recuerdos de Link. Y es a partir de este instante donde de verdad comienza nuestra aventura, dándonos libertad absoluta a la hora de actuar. Así que bueno, ¿por dónde empezamos? Ya sé, hablemos de las bestias divinas. Las bestias divinas literalmente son mechas. Deja de tocarme los cojones. Súbete a la bestia divina o te vas a tomar por culo. Vamos, robots gigantescos, con el único propósito de apoyar al héroe a la hora de enfrentarse contra la calamidad, y que solo pueden ser pilotados por los 5 elegidos de cada tribu de Hyrule, también conocidos como campeones o los Power Rangers. Pero, Godi, acabas de decir que hay que pelear contra ellas. Kat, tú adoras llevarme la contraria, ¿verdad? No. Pero tienes razón. Y para entender lo que sucedió tendremos que remontarnos 100 años atrás. ¿Todos listos? Mirad hacia aquí. Una sonrisa y... ¡Chupi! En aquella época habían 5 campeones. El soldado iliano Link, la princesa de los Zora, Mipha, el gran guerrero Goron, Daruk, la matriarca de los Gerudo, Urbosa, y la vergüenza de los Orni, Revali. Y bueno, además de pilotar las bestias, también contaban con habilidades especiales que les hacía destacar del resto. Pues hace 100 años, antes del cataclismo, los campeones se enteraron de que Ganon iba a resucitar a través de una profecía. Bueno, lo de la profecía fue un poquito antes de que les eligieran como campeones, pero da igual. La cosa está en que empezaron a prepararse. Pero no les sirvió de mucho porque ya sabéis que esta historia no tiene final feliz. Pues bueno, continuando, Ganon pues no era tonto, sabía las intenciones de su enemigo, así que ideó un plan, el cual era crear 4 bichos, enviarlos a las bestias divinas
divinas para arrebatarles el control y derrotar a los campeones. Y bueno, que la estrategia le salió bastante bien. Tras ser alertados de su regreso, cada uno se dirigió a sus bestias divinas para poder participar en la batalla final y, bueno, por desgracia, quienes encontraron su final fueron ellos. Mientras tanto, Link y Zelda se dieron cuenta de la trampa demasiado tarde e intentaron escapar, algo que no duraría mucho pues terminan siendo cazados por un grupo de guardianes controlados por Ganon. Y Link, siendo el putísimo Sigma Male que es, le echó cojones y se enfrentó a todos ellos. Spoiler. No salió bien, pues le superaban en número y aunque le reventó la cabeza a la mitad, terminaron por derrotarle. Así que tras eso nuestro amigo Link... un momento, ¿qué coño es eso que se está acercando? No, corred, que ya está llegando, ya está aquí. Perdón. Porque en el último segundo, Zelda despierta sus poderes y derrota a todos los guardianes. Y a partir de aquí, Zelda habla con sí, la misma de Skyward Sword. Y mandan a Link al Santuario de la Vida, y la princesa decide encerrarse con Ganon hasta que Link se despierte. Y ya, se acabó. Un momento. ¿Por qué coño he explicado todo esto? Sí, coño, las bestias divinas están ahora bajo la influencia de Ganon y nuestro objetivo es recuperar el control de las 4. Así pues, nos lanzamos a la aventura, derrotamos a los bichos de Ganon, salvamos a nuestros amigos muertos y recuperamos todas las bestias. Y ya podemos enfrentarnos a Ganon, ¿verdad? Pues sí, si no careces de sistema nervioso central como yo, pues puedes facilitarte aún más las cosas al recuperar la espada maestra, tus recuerdos y completar todos los santuarios Sheikah. Y ahora sí, el momento ha llegado, la gran batalla final. A nivel argumental, este es uno de los momentos más satisfactorios del juego. Tanto la presentación de Ganon como cada fase de la pelea, la música, el momento en que Zelda te entrega el arco de luz. Y es que cada detalle está preparado deliciosamente para que sientas la epicidad, inmensidad e importancia del combate. Algo que pocos juegos han logrado conseguir. Y tras terminar con la vida del monstruo, llegamos al final, donde Zelda nos da 2 palmaditas en la espalda, un chupa chup y dale a correr. Que por cierto, hablando de la princesita, vamos a pasar al siguiente tema. No tengo ni idea de quién es ese tal Ganon que nos amenaza. Pero te diré algo. Pienso defender estas tierras con puños y dientes. ¿Estás de acuerdo, muchacho? ¡Oh, my God! Breath of the Wild, aparte de contar con una historia maravillosa, también posee un amplio abanico de personajes que harán de tu experiencia algo memorable. Y aunque me gustaría hablar de todos ellos, mejor centrémonos en los más importantes, porque es que no me apetece editar un vídeo de 2 horas. Que a ver, que me quiero poco, pero no tan poco, ¿sabes tú? Empecemos por Link, hijo de un caballero iliano y dueño de la espada maestra, quien poseía una habilidad innata para el combate desde muy temprana edad. Era tan excepcional que lograba derrotar con facilidad incluso a los caballeros más experimentados. Algo que le ayudó a escalar rangos hasta convertirse en el guardaespaldas personal de la princesa. De joven se le describe como un chaval jovial y lleno de energía, pero a medida que fue creciendo comenzó a cambiar, volviéndose alguien serio y silencioso porque quería mostrar su fortaleza y valía como elegido, porque le pegó muy fuerte a la puerta. ¡Cállate, Zelda! ¡Tú no me entiendes! ¡Esto no es una fase! Y por cierto, también es el piloto de la bestia divina más pequeña, que básicamente es una moto. Por otro lado tenemos a Zelda, princesa de Hyrule, quien era todo lo contrario a Link. Una muchacha curiosa y tozuda que aspiraba a ser una investigadora. Algo que su padre, el rey Roam, detestaba por ser la causa de su desinterés por continuar con sus deberes como princesa. Pero eso no es todo, pues Zelda
también heredó un poder muy especial, capaz de derrotar la calamidad. En resumen, casi todas las descendientes de la realeza iliana son reencarnaciones de la diosa Ilia. Vamos, que están muy OP. Pero claro, a nuestra Zelda le costó horrores poder despertarlo, ya que su madre, la única que podía entrenarla, falleció antes de que tuviese la oportunidad. Y con su madre fuera de combate, la profecía de la resurrección y las crecientes expectativas de su padre, la princesa comenzó a desarrollar un complejo de inferioridad e inseguridad que aumentaron tras conocer a Link. Y es que la relación entre Zelda y Link no empezó con muy buen pie. ¡Deja de seguirme! La princesa no soportaba su estoicidad y exceso de talento, haciéndole sentir inferior en todos los aspectos, algo que empeoró aún más tras asumir que su silencio era porque ella era incapaz de despertar sus poderes. Por suerte, aquello no duraría mucho, pues tras un tiempo juntos comenzaron a abrirse poco a poco, desarrollando su amistad y respeto, y en el caso de Zelda, también amor. ¡Oh, qué bonito! La princesita se nos ha enamorado del rubio. Pasemos al siguiente personaje, gracias. Destructora del mal. Por todos los pedruscos. Esta ceremonia parece un funeral. Y ahora es el turno de los campeones, quienes juegan un papel fundamental dentro de la historia, además de ser los amigos muertos del prota. Primero tenemos a Mipha, la hermosa princesa de los Zora, y piloto de la bestia divina Van, y piloto de la bestia divina Barruta, además de ser la amiga de la infancia de Link y la hermana de Sidon. La joven Zora nació con el don de la curación, además de ser adorada por todos, yo incluido, y de poseer un increíble talento con las lanzas, haciéndola excepcional en el combate. Pero Mipha, aunque apreciaba el cariño de su pueblo, poseía una naturaleza introvertida que la hizo sentir inalcanzable, no al menos hasta que conocía al pequeño Link. Al comienzo ella lo veía como un niño impulsivo al que eventualmente terminó por ver como a un hermano menor, pero aquello cambiaría tras su segunda visita. Muchos años más tarde, Link, ya más mayor, volvió a visitarlos, y bueno, Mipha se dio cuenta de que Link adulto estaba tan bueno que tomó la decisión de pedirle matrimonio tras derrotar a Ganon, algo que nunca sucedió. Venga, va, prisa, prisa, vayamos más rapidito con los que quedan. Sigamos con Daruk, el guerrero Goron, quien posee el poder de la defensa definitiva. Daruk era el piloto de Barrudania y entabló una fuerte amistad con Link. Es decir, comieron rocas juntos, y si destrozarte el estómago por un amigo no es un símbolo de amistad, entonces no sé qué decir. Bueno, sí sé qué decir. Que también es el antepasado de Yunobo, significando que... ha follado. Venga, va, continuemos con Mommy, sorry, mommy. Quiero decir Urbosa, la matriarca de los Gerudo y piloto de Vanaboris. Además de ser dotada con el don del liderazgo y el poder del rayo, también era una experta guerrera que logró el respeto y admiración de todo Hyrule. También Urbosa le tenía un cariño muy especial a Zelda, a quien consideraba como a una hija. Y también tenía unos abdominales en los que se podría rayar hasta mi cara. Y tras Urbosa... le toca Revali de los Orni, quien era el piloto de Bamedo. Y también... ¡es un tonto y no me hace gracia! En serio, no le puto soporto. Pero quizás su personalidad mejora al final del juego. ¿Verdad? No. Como os habréis dado cuenta, el juego tiene algunos de los personajes más interesantes y con mayor desarrollo de la saga. Tiene una Zelda compleja, llena de matices y con preocupaciones. Un grupo de personajes carismáticos y con personalidades definidas. Con momentos emotivos, podemos comprender las motivaciones de Mipha, que quiere proteger a sus seres queridos. El cómo Urbosa trata de ser una figura maternal a la altura de Zelda, a la vez que una líder fuerte para su pueblo. Como el rey piensa en lo mejor para su hija, pero se siente dolido por tener que cortarle las
alas. Son grandes personajes y también los desperdicia, ya que no puedo empatizar lo suficiente con ellos por el hecho de que todo esto ya ocurrió hace cientos de años. Ya sé cómo acaba y no formo parte de ello. Lo único que puedo hacer es arqueología, descubriendo algunos momentos de vez en cuando. Creo entender el porqué de esta decisión. Querían que la historia se desarrollase sin un orden y tuviésemos libertad para decidir, pero a cambio sacrificaron la que podía haber sido la mejor historia de Zelda, y no puedo evitar sentir un sabor agridulce. Hyrule Warriors trata de ser como un parche de nicotina que alivie ese sentimiento, pero al menos para mí las precuelas suelen generarme un distanciamiento muy amargo, y el juego se siente más bien como un spin-off que no puedo considerar canónico. En fin, ya solo queda mencionar a Sidon, que es el best boy del juego. Hay un nuevo que es súper cuco y muy bonito y hay que protegerle. A Ryu, que es la Loli Tsundere. Teba, quien es 1000 veces mejor que Ravioli, quiero decir Revali. Y Cass, que es el mejor personaje de esta franquicia, bueno, después de Tingle. Pero llegó Ganon. Ah, ¿qué pasa? ¿Queréis que hable de Ganon? Pues entonces pasemos a la siguiente sección. Gran árbol de eco. Cuando el elegido llegue a este lugar, ¿podríais decirle algo? Amogus. El mundo de Breath of the Wild es inmenso, además de poseer una atención al detalle y cariño que otros juegos matarían por conseguir. Pero eso no es todo, ya que este juego no solo nos abruma por su impresionante mapeado, sino que también nos ofrece un concepto que muchos habían olvidado: el Hyrule postapocalíptico. Y es que Breath of the Wild destaca a la hora de presentarnos su mundo en ruinas, el cual fue azotado por la calamidad. Pero espera, ¿qué es la calamidad? Vale, recordáis que antes dije que Zelda es la reencarnación de la diosa Hylia, ¿verdad? Pues me olvidé mencionar que Link y Ganon también son reencarnaciones. Link es el espíritu del héroe y Ganon es bueno. Darkness within darkness, within darkness, within darkness, within darkness. En fin, que Ganon es Ganondorf, que a la vez es el otro Ganon, que a la vez es el heraldo de la muerte, que a la vez es mi abuela en bragas. Resumiendo un poco, Ganon acabó tan hasta la polla de reencarnar que dijo a la mierda, quiero reventarle la boca al puto Link. Y sacrificó su mortalidad a cambio de más poder. Vamos, que renunció el seguir siendo el daddy de Zelda a cambio de volver a estar tan OP que haría que hasta Riot se planteara nerfear un poquito menos a Aurelion Sol. ¿Y así, niños? Es como conocí a vuestra madre. Que la calamidad, quería decir la calamidad. Joder, qué poco ha faltado. Y para terminar mi sección os dejaré en pantalla una serie de curiosidades. Estas. Sí, las que están bajando ahora mismo. Sí. Mira, el de Yoda. Es gracioso. ¿A que sí? Mira eso. Se le echa de menos a Satoru Iwata. Y ahora hablemos de política, específicamente las leyes de exportación comercial del reino de Hyrule y cómo afectan a las regiones colindantes. No. Hasta aquí. Llevas ya demasiado rato hablando sin parar explicando cosas. Descanso obligatorio. Vete a refrescarte y tómate un pisco labis. Ya me ocupo yo un rato. Política. Bueno, en fin. Vamos a hablar sobre el gameplay. Para esto la primera pregunta que tenéis que haceros es: ¿cómo se juega a Breath of the Wild? Hay muchas cosas a comentar, pero podemos comenzar por el combate. Podría limitarme a explicaros cómo se siente batirse en duelo contra una criatura monstruosa espada en mano, pero eso sería quedarse corto porque la cantidad de elementos que afectan al gameplay en este juego es abrumadora. Vayamos de menor a mayor. Link puede blandir armas de una mano, de dos, lanzas y cetros mágicos, y realizar diferentes clases de ataque dependiendo de cada tipo.
Las armas en este juego se rompen, por lo que es necesario hacerse con una buena cantidad de ellas para no quedarse en bragas en el momento más inoportuno. Lo sé, esta es una decisión polémica, muchos la odiáis, pero aquí quiero romper una lanza a favor de esta mecánica. Creo que la motivación tras esta decisión es la de obligarnos a probarlo todo, y no limitarnos a usar solo una. Las armas nos las van a dar en cantidades industriales siempre que exploremos, y de todos los tipos y con diferentes cualidades. Si esta mecánica no estuviese, probablemente me habría quedado usando el mandoble eléctrico que obtuve en mi primera hora de juego el 80% del tiempo, pero cuando se rompió tuve que sacarme las castañas del fuego, y como resultado descubrí lo divertido que es el boomerang, lo práctica que es la lanza. Aprendí a gestionar mi inventario y decidir cuándo merecía la pena gastar algo, lo que hizo que mi gameplay fuese mucho más rico y variado. Es cierto, puede que pierdas algo esencial en el momento más inoportuno, no lo niego, pero creo que enriqueció el resto de mi partida. Al igual que las armas, los arcos y escudos también se rompen, y tenemos que aprender a gestionar todo nuestro inventario, y a ser selectivos con lo que gastamos, pero sobre todo ser previsores, y tener en perspectiva qué nos podemos encontrar más adelante. El juego cuenta con un sistema de parries muy interesante. En primer lugar, podemos esquivar en el momento oportuno, lo que activará el tiempo bruja y podremos hacer... Oye, esto es Bayonetta, este juego no es para todos los públicos. Bueno, si Link hace esto, podrá desatar un combo muy destructivo sobre sus enemigos, mientras el tiempo se encuentra ralentizado. Además, podemos hacer lo mismo desviando ataques con nuestro escudo. Tened en cuenta que esta mecánica se utiliza para desviar los láseres de los guardianes y devolverles el ataque. Por cierto, sobre cosas que deberíamos destacar. Y es que la cocina es uno de nuestros recursos más valiosos para abrirnos paso. Usaremos la comida para curarnos, aumentar temporalmente nuestra vida máxima, aumentar nuestro daño, estamina, defensa e incluso adaptarnos al clima y dominar los elementos. No a tan gran escala, Link no es tan buen cocinero. Aparte de las armas, Link dispone de una serie de herramientas gracias al último modelo de iPad Pro Hyrule Edition. Las bombas para destruir cosas, los bloques de hielo para plataformear sobre el agua, el imán para mover objetos y el paralizador para detener algo y redireccionar su movimiento a golpes. Todos pueden utilizarse en combate de algún modo, pero para lo que lo utilizaremos principalmente es para jugar con el mundo. En principio podría parecer que son pocas herramientas, pero no tardaréis en daros cuenta de que son más que suficientes. Y esto es gracias a su mundo. En este juego el mundo se siente vivo de un modo único. Y es que cuenta con un sistema que lo hace moverse constantemente. El tiempo avanza y el clima cambia. La gravedad y el viento arrastra todas las cosas. Hay un sistema de reacciones elementales coherente que hace que podamos interactuar con el mundo de maneras que hoy día me siguen sorprendiendo. Es tremendamente simple y a la vez difícil de asimilar. Y es que los videojuegos siempre han contado con tantas limitaciones que choca mucho darse cuenta de todo lo que se puede hacer con un poco de imaginación. Si un puzzle nos requiere conducir la electricidad moviendo unas piezas, podemos ignorarlo y usar nuestro equipamiento metálico en su lugar. Podemos empujar una roca o una bola de nieve y arrollar un campamento de enemigos. Cortar un árbol para hacer un puente. Podemos pasarnos este puzzle por el y así con todo lo demás. La imaginación es nuestra arma más poderosa y el juego no deja de alimentarla. Esta obra quiere que te mueva la curiosidad, que mires al horizonte y te preguntes, ¿qué es eso de allí? El juego nos ofrece 1000 formas de desplazarnos. Quizás quieras ir a caballo, quizás prefieras buscar un sitio alto y volar con la parabela, coger un barco y navegar, o quizás te guste el snowboard. I don't know what this is, but it's kinda hot. El juego renuncia al sistema de mazmorras clásico, y en su lugar tenemos un montón de retos pequeños repartidos por todo el escenario, y 4 mini mazmorras principales, dentro de las que se encuentran los bosses, que nos permiten seguir con la historia. La mayoría de los santuarios suelen tener un planteamiento interesante, mientras que en las bestias divinas me encuentro un poco dividido, ya que algunas giran en torno a una mecánica con mucho potencial, mientras que otras tienen una más aburrida. Lo mismo digo para los bosses, algunas peleas son interesantes, pero todos los bosses comparten un diseño
diseño casi idéntico, lo que los hace muy olvidables. Gracias a Dios, la pelea final es mucho más interesante y nos pide hacer un poco de todo, pero la guinda del pastel está en el DLC, y es que ese jefe final es una barbaridad, frenética, divertida e imaginativa. Hasta la música acompaña cada movimiento de este tipo. Es la hostia. Lástima que iba tan OP que me duró 3 segundos. Existen además una serie de minibosses repartidos por todo el mundo. Principalmente querréis derrotarlos porque sus recompensas son muy buenas. Cada uno tiene una estrategia a seguir y resulta emocionante descubrir alguno por casualidad. Pero tengo una duda. He mencionado la canción también integrada del boss del DLC. Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué la mejor canción del juego se la han puesto a un bicho que se mata en cuestión de segundos? Este es un jefe que tiene 2 fases, bajo tierra y en el exterior. Y la canción del exterior es buenísima, pero apenas puedes escucharla porque o lo matas muy rápido o se mete bajo tierra otra vez. Parece que quieran esconder uno de los temas más molones para que nadie lo escuche. Al menos esta la puedo escuchar todo lo que quiera. Explorando el mundo os toparéis con toda clase de eventos y misiones. Este es un universo muy rico y muy vivo. La fauna campa a sus anchas y el tiempo atmosférico mueve y altera las cosas. Hay mucho ocurriendo en todas partes, así que siempre os llevaréis alguna sorpresa por ahí o descubriréis algo nuevo. ¿Qué será esto de aquí? ¡Oh, un colo! A ver, ¿qué hay por aquí? Otro Kolog. Y esto es un Kolog. Otro Kolog, no me digas más. Los Kologs son el coleccionable principal del juego. Nos vamos a pasar la vida recogiéndolos. No es tan mal porque las mejoras que podemos conseguir con ellos son muy buenas, pero es algo decepcionante subir hasta lo más alto de la más alta torre con la esperanza de descubrir un secreto ancestral que cambiará mi forma de jugar y... Oh, ¿y qué deberías hacer? ¿Por dónde tienes que empezar? Bueno... eso depende de ti, haz lo que te apetezca. Este juego termina cuando quieras ir a derrotar al jefe final, y solo entonces. Las dungeons son opcionales, los recuerdos son opcionales, todo es opcional. ¿Queréis desbloquear el mapa? Id a las torres que brillan en el horizonte, conseguid objetos, personalizaros, completad santuarios, explorad según os apetezca. Tenéis todo un mundo en el que perderos, así que exprimidlo a vuestro gusto. Esta libertad es lo mejor que este juego puede ofreceros. Salid ahí y disfrutad. Yokat, despierta. Abre los ojos. Despierta. Estoy puto durmiendo, ¿me quieres dejar dormir? Fly me to the moon, let me kick its fucking ass. Let me show you what I learned in my moon jujitsu class. In other words, fuck the moon. In other words, the moon landing was faked.